serie de reglas que puedan salvar nuestra vida, patrimonio e identidad. Filtra la información que llegues a publicar. Pon candados de quién puede ver lo que subes a tus redes sociales. Evita aceptar amistad o conversación de desconocidos. Si decides hacerlo, cuida la información personal que compartas y corrobora que quien te contacte sea quien dice ser. Si decides conocer a la persona, hazlo en un lugar público. Informa a alguien de tu confianza dónde y con quién estarás. Pídele a alguien que te contacte periódicamente para confirmar que estás bien y espera varias citas antes de invitar a esa persona a tu domicilio. Acude a las citas con máximo una tarjeta de crédito. Dinero en efectivo suficiente, pero no excesivo. Evita joyas y objetos de lujo que puedan atraer la atención. Instala cámaras de videovigilancia que graben el contenido en la nube y que puedan retratar con claridad el rostro de quien ingresa a tu domicilio. Si invitas a un desconocido a tu casa y vives en una casa unifamiliar, revisa cómo llega la persona, a pie o en vehículo, y si es así, comparte con alguien de confianza las placas de este. Si vives en un edificio y cuentas con servicio de portero, pide que toda persona registre su entrada y muestre un documento de identidad vigente. A su salida, que el portero corrobore que autorizas la salida del visitante. Esconde o guarda en cajas de seguridad tarjetas, documentos y objetos de valor. En un mundo cada vez más acostumbrado a la tecnología, debemos establecer patrones que protejan nuestra vida, patrimonio e identidad. Por ello, se requiere de ciudadanos proactivos y solidarios. Infórmate y socializa estos datos. En la web app La Prevención del Delito en tiempos del COVID, ciudadanos y empresas podrán consultar su exposición al crimen según su ubicación geográfica y sus características. Además, conocerán qué acciones de prevención y contención pueden emprender para mitigar los efectos durante y después de la pandemia. Para utilizarla, entra desde nuestro sitio o con la liga. Ahí encontrarás la sección Tu riesgo, donde tienes que elegir si quieres la información para personas o empresas. Una vez hecho esto, selecciona tu entidad, sector y tamaño de la empresa, según sea el caso. Al dar clic en Conocer el riesgo, se cargará una matriz de riesgo donde podrás ver a qué delitos estás más propenso y su impacto. Si seleccionas cualquiera de estos delitos, podrás encontrar recomendaciones de prevención e información extra sobre la incidencia. Te recomendamos explorar el resto de las secciones para encontrar toda la demás información que tenemos para ti. Martes 24 de noviembre, 10 horas. Todas las cuentas de nuestras redes sociales se enlazarán simultáneamente con el Observatorio Nacional Ciudadano, desde donde transmitiremos en vivo la presentación del estudio, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2018-2024, un análisis desde la perspectiva de coherencia de políticas públicas. ¿Te interesa conocer los principales cambios en la incidencia delictiva? La plataforma de datos del Observatorio Nacional Ciudadano te facilita los datos que buscas. Sigue estos sencillos pasos. Ingresa al sitio delitosmexico.onc.org.mx o desde nuestra página onc.org.mx. Dale clic a la tabla de variación o al icono que se encuentra del lado izquierdo de tu dispositivo, o bien en la opción Ver tabla de variación. Automáticamente tendrás a la vista los datos de los 15 delitos que analiza periódicamente el ONC y cómo han cambiado. En la parte superior encontrarás un menú con 5 filtros, los cuales te permitirán modificar el análisis que deseas realizar. En el filtro Entidad, seleccionas alguna de las entidades federativas. El filtro Unidad de Observación te permite elegir entre carpetas de investigación o víctimas. Recuerda que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no reporta víctimas para todos los delitos. En el filtro Indicador, puedes elegir entre tasas por cada 100,000 habitantes o números absolutos. En el filtro Periodo, tienes la opción de escoger el periodo analizado en la tabla con base en la agrupación.
En el filtro Agrupación, consulta los datos de forma mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral y anual. Te recomendamos explorar todas las opciones para encontrar el análisis que más se ajusta a tus necesidades. Si tienes dudas, contáctanos en cualquiera de nuestras redes sociales o al correo contacto@onc.org.mx. Martes 24 de noviembre, 10 horas. Todas las cuentas de nuestras redes sociales se enlazarán simultáneamente con el Observatorio Nacional Ciudadano, desde donde transmitiremos en vivo la presentación del estudio, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2018-2024, un análisis desde la perspectiva de coherencia de políticas públicas. En la actualidad resulta difícil que las personas dejemos de usar redes sociales y aplicaciones. Por ello, es fundamental autoestablecernos una serie de reglas que puedan salvar nuestra vida, patrimonio e identidad. Filtra la información que llegues a publicar. Pon candados de quién puede ver lo que subes a tus redes sociales. Evita aceptar amistad o conversación de desconocidos. Si decides hacerlo, cuida la información personal que compartas y corrobora que quien te contacte sea quien dice ser. Si decides conocer a la persona, hazlo en un lugar público. Informa a alguien de tu confianza dónde y con quién estarás. Pídele a alguien que te contacte periódicamente para confirmar que estás bien y espera varias citas antes de invitar a esa persona a tu domicilio. Acude a las citas con máximo una tarjeta de crédito. Dinero en efectivo suficiente, pero no excesivo. Evita joyas y objetos de lujo que puedan atraer la atención. Instala cámaras de videovigilancia que graben el contenido en la nube y que puedan retratar con claridad el rostro de quien ingresa a tu domicilio. Si invitas a un desconocido a tu casa y vives en una casa unifamiliar, revisa cómo llega la persona, a pie o en vehículo, y si es así, comparte con alguien de confianza las placas de este. Si vives en un edificio y cuentas con servicio de portero, pide que toda persona registre su entrada y muestre un documento de identidad vigente. A su salida, que el portero corrobore que autorizas la salida del visitante. Esconde o guarda en cajas de seguridad tarjetas, documentos y objetos de valor. En un mundo cada vez más acostumbrado a la tecnología, debemos establecer patrones que protejan nuestra vida, patrimonio e identidad. Por ello, se requiere de ciudadanos proactivos y solidarios. Infórmate y socializa estos datos. En la web app La Prevención del Delito en tiempos del COVID, ciudadanos y empresas podrán consultar su exposición al crimen según su ubicación geográfica y sus características. Además, conocerán qué acciones de prevención y contención pueden emprender para mitigar los efectos durante y después de la pandemia. Para utilizarla, entra desde nuestro sitio o con la liga. Ahí encontrarás la sección Tu riesgo, donde tienes que elegir si quieres la información para personas o empresas. Una vez hecho esto, selecciona tu entidad, sector y tamaño de la empresa, según sea el caso. Al dar clic en Conocer el riesgo, se cargará una matriz de riesgo donde podrás ver a qué delitos estás más propenso y su impacto. Si seleccionas cualquiera de estos delitos, podrás encontrar recomendaciones de prevención e información extra sobre la incidencia. Te recomendamos explorar el resto de las secciones para encontrar toda la demás información que tenemos para ti. Martes 24 de noviembre, 10 horas. Todas las cuentas de nuestras redes sociales se enlazarán simultáneamente con el Observatorio Nacional Ciudadano, desde donde transmitiremos en vivo la presentación del estudio, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2018-2024, un análisis desde la perspectiva de coherencia de políticas públicas. ¿Te interesa conocer los principales cambios en la incidencia delictiva? La plataforma de datos del Observatorio Nacional Ciudadano te facilita los datos que buscas. Sigue estos sencillos pasos. Ingresa al sitio delitosmexico.onc.org.mx o desde nuestra página onc.org.mx.
Dale clic a la tabla de variación o al icono que se encuentra del lado izquierdo de tu dispositivo, o bien en la opción Ver tabla de variación. Automáticamente tendrás a la vista los datos de los 15 delitos que analiza periódicamente el ONC y cómo han cambiado. En la parte superior encontrarás un menú con 5 filtros, los cuales te permitirán modificar el análisis que deseas realizar. En el filtro Entidad, seleccionas alguna de las entidades federativas. El filtro Unidad de Observación te permite elegir entre carpetas de investigación o víctimas. Recuerda que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no reporta víctimas para todos los delitos. En el filtro Indicador, puedes elegir entre tasas por cada 100,000 habitantes o números absolutos. En el filtro Periodo, tienes la opción de escoger el periodo analizado en la tabla con base en la agrupación. En el filtro Agrupación, consulta los datos de forma mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral y anual. Te recomendamos explorar todas las opciones para encontrar el análisis que más se ajusta a tus necesidades. Si tienes dudas, contáctanos en cualquiera de nuestras redes sociales o al correo contacto@onc.org.mx. Martes 24 de noviembre, 10 horas. Todas las cuentas de nuestras redes sociales se enlazarán simultáneamente con el Observatorio Nacional Ciudadano. En breve comenzamos. Buenos días, gracias a todos los jefes de información, reporteros y columnistas que nos acompañan a través de nuestras redes sociales a la presentación del estudio, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2018-2024, un análisis desde la perspectiva de coherencia de políticas públicas. El estudio del Observatorio Nacional Ciudadano que hoy presentamos exhibe las incongruencias y contradicciones en materia de seguridad de la Administración Federal en los 2 años que lleva de gobierno. Cedemos el micrófono a nuestro director general, Francisco Rivas. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, a los periodistas que como siempre nos ayudan a dar a conocer esta información con mucha más puntualidad, a que llegue al ciudadano. Como sabemos, México vive una crisis de violencia ya añeja. Llevamos más de 20 años sumidos en una constante de delitos que nos preocupan como ciudadanos, que afectan la operación del Estado. Y en el caso específico de esta administración, esta es una administración federal que llega con el mayor apoyo social del que tengamos recuerdo. Es un gobierno que cuenta con una gran legitimidad y con una gran capacidad para poder hacer cambios estructurales. El lema de campaña fue precisamente el de transformar al país. Ahora, surge natural pensar qué ha pasado a partir del cambio de la llegada de este gobierno. Han pasado ya 2 años y es importante pues evaluar para poder corregir el rumbo de lo que se decide. Y en ese sentido pues tenemos una serie de documentos que nos dicen cómo se encuentra la política pública, sobre todo a la luz de lo que fueron las campañas electorales. La verdad es que tras 2 años no habría forma de sustentar pretextos. 2 años es un tiempo suficiente para un gobierno que llega con arrastre social, con el apoyo de las cámaras, que
ha trabajado supuestamente por más de una década en construir, casi 2 décadas, en construir una idea de qué tipo de gobierno habría de ser. Por ello, pues es importante decir que estos 2 años deben ser el fin de los pretextos. Y la verdad lo que encontramos, pues es que hay errores de diseño de la política pública muy importantes. No podemos decir hoy que en México tengamos mejores condiciones de seguridad y que tengamos mayor claridad. Por ello nos dimos a la tarea de hacer un análisis específico con un enfoque analítico que mide 3 cosas. ¿Qué nivel de coherencia tiene la política pública consigo misma? Es decir, cuando hay una decisión, cuando se echa a andar un proyecto, un programa de gobierno, ¿qué tanto tiene relación consigo mismo? ¿Qué tanto las acciones que propone esta política son coherentes unas con otras? ¿Qué nivel de coherencia tiene entre políticas del mismo tema? Y por último, ¿qué tanto tiene coherencia con políticas que tienen otros vasos comunicantes en la vida que vivimos los mexicanos? Tomemos, por ejemplo, el caso de la política de drogas. ¿Qué tan coherente es la política de drogas con las acciones que pretende desdoblar el gobierno federal? ¿Qué tanto es coherente la política de drogas con las otras políticas de seguridad y justicia del país? ¿Qué tanto es coherente la política de drogas con las políticas de salud, de desarrollo social? Y ahí es donde pues tenemos algunos hallazgos relevantes. ¿Cuáles son estos? El primero, pues que el actual gobierno exhibe una serie de incongruencias y contradicciones que pues es lo que nos ha impedido tener resultados positivos para reducir los delitos. De hecho, como ustedes saben, 2019 fue el peor año en materia de homicidio doloso, de lesiones dolosas, de feminicidio, de trata de personas, de narcomenudeo, de robo a negocio, el segundo peor de violencia familiar, el segundo peor año en materia de extorsiones, el tercero peor en materia de violaciones, el quinto peor en materia de secuestro y de robo con violencia, el octavo peor en materia de robo a transeúnte. Es decir, fue por mucho el peor año del que teníamos memoria. Pero en este 2020, pese a que hay una transformación de la forma en la que vivimos los ciudadanos, este es el ejemplo claro. Hoy nos encontramos en una discusión en un espacio virtual, cuando en otros momentos habríamos tenido una rueda de prensa con nuestros compañeros de los medios de comunicación, y ese cambio en la forma en la que vivimos los ciudadanos como resultado de una pandemia que pues evidentemente transformó la forma en la que construimos el espacio social, pues tuvo como efecto reducir los delitos comunes, pero no la violencia. La violencia sigue creciendo y aparentemente 2020 se perfila para cerrar como el año más violento de la historia del país, rebasando al año pasado. O sea, ni siquiera con la pandemia logramos frenar la violencia que existe en el país. No hay ningún cambio de paradigma. Un gobierno que trabajó 12 años, que aparentemente construyó una idea del país que deberíamos ser, debió haber llegado precisamente a transformar los paradigmas fundamentales. Y la verdad es que seguimos haciendo lo mismo con menos y de una manera más confusa. Predominan la inercia, el desorden, la improvisación. Y esto se transforma precisamente en un desperdicio de recursos, en violación a los derechos humanos, en violencia e impunidad. El diseño y operación de los programas que son la punta de lanza de este gobierno, pues no tienen que ver con lo que nos están prometiendo. Este es un gobierno que ha insistido en atender las causas. La verdad es que, como veremos más adelante, las políticas sociales no están destinadas ni a atender las causas, ni a relacionarse con el tema de seguridad. Y la Estrategia Nacional de Seguridad Pública de la actual administración es incongruente con las propuestas que nos hicieron en campaña. La Estrategia Nacional de Seguridad Pública desatiende lo que le prometieron a los 30 millones de mexicanos que votaron por este gobierno. Eso sí, es coherente con otras ideas de otros momentos históricos, como fue la campaña de 2006, en donde el presidente proponía un ejército todopoderoso para combatir a la delincuencia organizada. Quiere decir que el discurso cambió en las campañas a partir precisamente de las experiencias que se tuvieron,
pero no cambió la idea que tenía el presidente. Y hoy vemos cristalizada esa idea de militarizar al país. Precisamente, empecemos por analizar cómo se encuentran las Fuerzas Armadas. Hay un primer aspecto que tenemos que recalcar. En la medida en la que hay una operación de una autoridad en el territorio, es más fácil que esa autoridad pueda cometer errores o que sea más identificable para el ciudadano las inconformidades. No es un caso que las policías municipales son las en las que confía menos en el aparato de seguridad el ciudadano. El Ejército y la Marina son en las que confía más, no solo por la preparación, sino también porque son más lejanas y las relacionamos con otro tipo de acciones. En este momento tenemos dos cuerpos militares principalmente que operan en nuestro país, que son pues, las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Guardia Nacional. Hoy no hay una distinción clara de la operación entre la Guardia Nacional y el Ejército, es decir, parece que la Guardia Nacional es simple y sencillamente una cara más del Ejército. Y la verdad es que en ese sentido, pues se han disparado las quejas de violación a los derechos humanos por parte de los ciudadanos. Simple y sencillamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el periodo de enero-septiembre del actual año acumuló 237 quejas del Ejército y 209 de la Guardia Nacional. La verdad es que esta es una tarea que debe preocupar a la autoridad porque significa que no solo tenemos un retroceso, sino tenemos también un proceso en donde es más difícil poder resolver problemáticas tan profundas como es una autoridad que viola los derechos fundamentales de un individuo. Y aquí, pues el auge de las Fuerzas Armadas tiene que ver también con el aspecto de los recursos. Si bien la Policía Federal se extinguió en términos de esta institución que habíamos creado los mexicanos, se vaculeó a la Policía Federal, pese a que era pues, una de las mejores policías del país. Presupuestalmente la Policía Federal sigue existiendo y como podemos ver, la operación y los recursos destinados a la Policía Federal siguen siendo por mucho mayores a los recursos que se destinan para la Guardia Nacional. No obstante, el gran receptor de recursos para atender la seguridad es el Ejército, que no solo hoy se dedica a labores de seguridad, sino que el presidente las está utilizando prácticamente para todo, desde la construcción de sus obras insignia hasta la distribución de libros de texto, hasta pues una parte de este control de la frontera sur bajo la solicitud y el mandato del gobierno de los Estados Unidos. El otro aspecto en donde descansa parte del discurso, recordemos que la aparente estrategia de la que nos habla este gobierno, pues descansa en tres temas fundamentales. La creación de la Guardia Nacional y su presencia en el territorio, la prevención de las causas que generan la violencia y por último, pues esta reconstrucción moral del país. Si ya vimos que la presencia de la Guardia Nacional no ha logrado y del Ejército no han logrado disminuir los delitos, por otro lado tampoco hay una claridad de qué significan esos programas sociales. Por ejemplo, en los varios instrumentos que el gobierno define como los rectores para su política, no se define quiénes son estos grupos vulnerables. Y por lo contrario, lo que se tiende es a criminalizar la pobreza en nuestro país. Ser pobre para este gobierno significa ser un delincuente potencial y se deja de un lado los factores causales, situacionales, locales que influyen en esa violencia. La verdad es que en esta administración no se han creado sistemas de coordinación entre lo que debería ser una política de desarrollo social con políticas de salud, de educación y de seguridad que finalmente buscan mejorar las condiciones de vida del ciudadano y disminuir esa violencia de la que hoy tanto sufrimos. Si pensamos en los mecanismos de coordinación que existían hasta antes de este gobierno, pues hoy no hay ninguno como aquellos que se analizaron en 2018 por parte del Coneval. El actual gobierno ha dedicado una buena parte del presupuesto a programas sociales
incluso a costa de reducir o desaparecer programas o fondos federales. Ahora, el problema es que atacar las causas pues no consiste solo en dar dinero a la gente, significa específicamente entender por qué esa población en ese contexto en particular está siendo parte del problema o está siendo víctima del problema. Y aquí es precisamente cuando vemos que el dar dinero, cuando por otro lado estamos sumidos en la peor crisis económica que el país recuerda y que no es una crisis que inició con la pandemia. Hay que recordar que el año pasado no tuvimos un crecimiento económico. Hay que recordar cómo ha aumentado el desempleo, la informalidad, cómo hemos sido menos capaces de generar riqueza para el ciudadano. Y aquí, pues, uno de los aspectos que nos dimos a la tarea fue analizar los diferentes programas sociales de este gobierno, programas de educación, programas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, de la Secretaría de Bienestar o de la Secretaría de Economía. Y aquí pusimos unos ejemplos muy claros de cómo se distribuye el gasto en las entidades respecto a la incidencia de delitos. Es decir, si el indicador, en el caso, tomemos de los jóvenes, deberíamos de encontrar pues una relación, una correlación entre los programas que se otorgan, los jóvenes en conflicto con la ley, los jóvenes en situación de riesgo y la incidencia delictiva en general. Y la verdad es que no lo encontramos. Como vemos en estas gráficas, pues hay una dispersión de recursos que quien más recibe no necesariamente es quien tiene más delitos. Y eso pues no podría entonces definirse como un logro o como un fracaso los programas sociales. Creo que todos los mexicanos estamos en favor de abatir esa gran desigualdad que nos ha hecho un país tan complejo como el nuestro y en aspectos en donde se ha abandonado a tanta población. No obstante, pues hay que entender entonces que son programas de transferencia económica, no son programas de prevención del delito. Y lo que sí necesitamos es programas que identifiquen las causas del delito, que se anticipen a la ocurrencia de los delitos, que construyan inteligencia y que ayuden a sancionar esos delitos, así como reinsertar en la sociedad a las personas. Este es un gobierno que nos ha hablado de pleno respeto a los derechos humanos. De hecho, recordaremos que tan solo en el informe presidencial que dio el pasado septiembre el presidente López, pues habló de que hoy en México ya no hay tortura, habló que en México ya se acabaron los problemas de derechos humanos. Y eso es falso. No solo porque el presidente todos los días se da la tarea de atacar a los activistas sociales, de descalificar a los activistas sociales que tienen un modo o una legítima queja, un modo de manifestar su queja porque no ven resultados en lo que está sucediendo, sino también hay una afectación profunda desde el discurso a la opinión pública, a los comunicadores. Y la verdad es que también los hechos son hechos muy preocupantes. Por ejemplo, esos instrumentos que servían para proteger a los defensores de derechos humanos, a los periodistas, que fue un logro de años de batalla, fue un logro de años de violencia en contra de los comunicadores, en contra de la gente que nos dedicamos a tratar de ayudar a grupos vulnerables, pues la verdad es que vemos que hay un severo recorte a los fondos, que ya eran fondos muy, muy raquíticos para tratar de atender un problema tan complejo. En este gobierno lo que vemos es que en los primeros 2 años pues han habido más asesinatos de periodistas que en los 2 sexenios anteriores. La presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos todavía se cuestiona si hay periodistas asesinados en México. Su nombramiento es un nombramiento que llega con una serie de observaciones importantes por su presencia y su activismo partidista y no su independencia del gobierno. Lo que necesitaríamos es precisamente una persona que hubiese sido independiente y autónoma y no alguien que es emanado del mismo partido del presidente. La actual administración federal sigue ignorando las recomendaciones de organismos internacionales para supervisar la labor de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. Lo estamos viendo, hay un crecimiento de las quejas en el territorio nacional. Y desaparecer fideicomisos de protección a personas defensoras de derechos humanos, a periodistas,
pone en riesgo por lo menos a 1.262 personas beneficiarias que se encuentran bajo alguna medida de protección. La verdad es que hay un impasse entre la reingeniería del mecanismo y la modificación de la ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Y el resultado, pues, ha sido que hoy tenemos a más ciudadanos que se encuentran en condiciones más indefensas, que la comunicación en nuestro país está en riesgo, que la actividad de ciudadanos preocupados por otros ciudadanos está en riesgo, que la libertad de expresión en nuestro país está en riesgo. Otro ejemplo de esta violación a los derechos humanos es que el enfoque de género no se encuentra ni en las políticas públicas ni en el discurso oficial. Si por un lado la actual administración alega que es el gabinete más feminista de la historia, pues la verdad es que no es cierto. O sea, el simple hecho de que la mitad del gabinete sean mujeres no ha logrado permear en una construcción de políticas públicas con enfoque de género o en sistemas de protección a las personas que se encuentran en condiciones más vulnerables. Pensemos en aquellas protestas que han llegado a las calles, que han llegado al espacio público y donde, pues, quien debería de sentarse y escuchar el justo reclamo, pues no lo está haciendo, y es más, está criticando, se está burlando de esas críticas sociales, las está minimizando. La verdadera transformación feminista debería de estar a servicio de políticas públicas y de sistemas de protección de los más vulnerables de nuestra sociedad. Hay que recordar que por lo menos el 50% de la población de nuestro país son mujeres, y son mujeres que en muchas ocasiones se encuentran conviviendo con los agresores. La mayor parte de violaciones sexuales y ahora sí de agresiones en contra de la salud mental de las mujeres, o incluso en contra de la integridad física o de la vida de las mujeres, pues está en casa o está en el ambiente laboral. Y hoy no tenemos esas políticas que identifiquen tempranamente a una mujer, o también a una niña o a una adulta mayor víctimas de esa violencia. Si pensamos simple y sencillamente en el tema de violencia familiar o de feminicidios, pues el problema sigue creciendo en nuestro país. La verdad es que aparte le estamos sumando un riesgo fundamental, como es el tema de hoy vivir en un contexto de crisis económica, una pandemia que nos llevó a resguardarnos a las casas. Y entonces, si yo elimino programas sociales, si yo elimino esos instrumentos, si yo desacredito, por ejemplo, a la Red Nacional de Refugios, como ha hecho el presidente, como ha declarado supuestos actos de corrupción que nunca han podido demostrar, pues la verdad es que lo que estoy haciendo es dejar a los más vulnerables solos. La pandemia, insisto, nos lleva a nuestras casas en un contexto de crisis económica, lo que genera mayores estresores para una familia. Y es por eso que es evidente que estamos teniendo un aumento en la violencia familiar, pese a que en los meses de mayor confinamiento no hubo esa explosión de denuncias, en parte por un crecimiento de la cifra negra, es decir, de ciudadanos que no se atrevieron a ir con la autoridad a decirles cuál era su situación. Pero la crisis de violencia familiar que vive el país nunca la había vivido. Y si bien este es un delito del fuero común, el crear políticas públicas de protección a la mujer y a las familias es tarea y responsabilidad del gobierno federal. Hoy estamos escuchando cómo el Senado ha regulado el uso lúdico de la marihuana, y que en los próximos meses habrá de verse como una ley cristalizada con todos sus efectos. La verdad es que el tema de las drogas es un tema extremadamente complejo, y si bien es una de las pocas políticas en donde hay un mínimo de coherencia entre la Estrategia Nacional de Seguridad, el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Seguridad y de Protección Ciudadana, pues la verdad hay una incoherencia en términos de acciones que se deben llevar a cabo. Hay una coherencia interna, pero no hay una coherencia externa. Y esa coherencia externa es precisamente que no vemos actividades que complementen esta ley. Es positivo que los ciudadanos tengamos mayores derechos, que se deje de criminalizar el consumo,
es negativo que no se consideren los efectos de una política pública que tiene, por ejemplo, efectos negativos o puede tener efectos negativos en las adicciones, en el lavado de dinero, en la entrada de los grupos de delincuencia organizada a un negocio ahora lícito. Y aquí lo que estamos viendo es que el gobierno federal ha recortado los fondos de la CONADIC y simplifican el problema a un mero problema de aprobación de la ley. Al mismo tiempo, pues hay una disminución sostenida de los aseguramientos de otras, no solo de la marihuana, sino también de otras drogas que no están contempladas dentro de la actual ley que está en proceso de ser finalmente ratificada. Entonces, aquí sí hay una problemática y una confusión, porque en la medida en la que hay menos aseguramientos, pues hay más producto que los delincuentes pueden vender. Y eso nos explica por qué el narcomenudeo sigue creciendo, por qué los problemas de trasiego de drogas siguen creciendo, por qué los grupos criminales siguen obteniendo cada vez más recursos, por qué pueden generar las condiciones de violencia en lo local como las pueden generar. Necesitamos también redignificar los centros penitenciarios. Esta propuesta de política pública que debería partir precisamente de la prevención social, que debería continuar con la prevención del delito, que debería llevarnos a procesos de investigación ahí donde se cometen delitos, que nos debería llevar a un acceso a la justicia para las víctimas, reparación del daño y una adecuada reinserción social en nuestra sociedad, pues la verdad es que estamos muy lejos de tener centros penitenciarios que funcionen como deberían funcionar. Y aquí uno de los aspectos que más llama la atención es precisamente el proceso de privatización de los centros de reinserción social. No hay que olvidar que la actual administración es una administración que ha criticado profundamente el modelo neoliberal. No obstante, si comparamos con lo que teníamos antes, no solo este modelo se sigue implementando en el tema penitenciario, sino que está funcionando mejor que nunca. Hoy vemos prosperar los centros penitenciarios que dependen o que son manejados por la iniciativa privada, y vemos que se cierran los penales federales, pese a que hoy tenemos una problemática importante. Dicho sea de paso, otro de los problemas que vemos en el sistema penitenciario tiene que ver con la ley de amnistía. La ley de amnistía, por un lado, era una gran oportunidad para despresurizar los centros penales, pero de igual manera para corregir los errores de un país en donde la justicia sigue siendo una justicia a modo, una justicia negligente, una justicia plagada de deficiencias. Su diseño fue un diseño difícil y confuso, que permitía espacios de interpretación individual que no funcionan. Pero de igual manera que hoy, habiendo sido aprobada, no hay ninguna evidencia que ésta se esté implementando. En México hemos emprendido una vía que es una vía que ya vivimos en el pasado y que acabó siendo absolutamente perversa y equivocada, como es la de la centralización. La verdad es que hoy el federalismo se ve afectado profundamente por las políticas en general, pero sobre todo por las políticas de seguridad. Si volteamos a ver los recursos que se otorgan a estados y municipios, pues vemos una merma importante. Y el dinero sí es importante en seguridad. Recordarán que el año pasado nosotros presentamos un estudio precisamente sobre gasto público en seguridad, y uno de los hallazgos principales es que México siempre ha gastado poco y mal, pero poco es poco comparado con las necesidades del país. Si países como Colombia gastan más del 5% o el promedio de su Producto Interno Bruto, o el promedio de países de la OCDE gasta aproximadamente el 3% de su Producto Interno Bruto en materia de seguridad, México en el mejor de los momentos, o sea, hace 2 sexenios, en el sexenio de Calderón, llegó a gastar 1.2% del Producto Interno Bruto. En los últimos 2 sexenios el abandono ha sido impresionante. El sexenio pasado no llegamos a gastar
ni siquiera el 1%, pero en este vamos por el 0.8% del Producto Interno Bruto. Los crecimientos son crecimientos ahí donde los hay mínimos y son crecimientos que no compensan las mermas pasadas. Pero aparte, pues hay un abandono de uno de los fondos principales que tenía como objetivo mejorar las condiciones de las policías municipales, como es el caso del Fortaseg. El FASP, que es el fondo que damos de aportaciones de seguridad a los estados, tendrá un incremento, por ejemplo, en este año del 3.4%, es decir, en 2021, respecto a este año, pero sigue siendo un 6.04% menor a los recursos que tenía en 2015. El Fortamun, si bien ha crecido gradual y sostenidamente, es un aumento que se ha frenado en los 2 primeros años. En 2020 el presupuesto de este fondo incrementó apenas el 3.8% y para el próximo año veremos una disminución del 1.1%, en un contexto donde, insisto, se eliminó el fondo principal destinado al fortalecimiento de las instituciones de seguridad locales. Esto ha generado problemas importantes con algunos gobiernos y ha fomentado que algunos gobiernos pongan en duda el pacto federal. Un aspecto más que sorprende de la eliminación de estos fondos es que, por un lado, este gobierno tomó a bien generar un modelo nacional de policía y justicia cívica, un modelo robusto, hecho por especialistas, un excelente modelo que no habrá forma de implementar. Hay un doble desperdicio. Desperdiciamos talento y desperdiciamos una oportunidad. Con los recortes que está llevando a cabo este gobierno, el modelo, que era una de las tantas promesas de campaña, no podrá ser implementado. Pensemos que para 2020 la Federación destinó apenas 891 pesos por habitante para el tema de seguridad. El presidente nos ha hablado una y otra vez de emprender una construcción de paz a través de la regeneración ética. De nuevo, ¿cuáles eran los 3 puntos en los que descansaba la estrategia de seguridad que nos prometieron en campaña, en periodo de transición y, por último, ahora como gobierno? Pues que había una presencia mayor de las Fuerzas Armadas, la tenemos, con efectos poco positivos y con un aumento importante de las violaciones a derechos humanos, con una prevención del delito que no es prevención del delito, es apenas una transferencia económica, y la otra parte era con la regeneración ética. La regeneración ética pues tampoco se ha podido observar, no hay evidencia que esas instituciones que tantas veces nos dijeron que eran ineptas y corruptas hayan sido subsanadas. Simple y sencillamente la Policía Federal, que fue tan vapuleada por el presidente en campaña y que desapareció para ser integrada a la Guardia Nacional, pues desapareció integrada completamente. Quien se fue de la Policía Federal se fue por su moto propio y no precisamente por una investigación que llevase a conocer si efectivamente esas personas, esos individuos se habían coludido con algún delincuente o habían tenido hechos de corrupción. Por lo tanto, no hay una evidencia de esta eventual regeneración ética que, la verdad, no se transforma en hechos, no se transforma en políticas públicas, no tiene indicadores claros. Y esa regeneración ética, la verdad, cuando vemos la definición concreta y cotidiana de una política pública, no se ve. Hay una confusión, por ejemplo, en qué tenemos que esperarnos de los delincuentes, qué tenemos que esperarnos del combate a la delincuencia organizada. El presidente en muchas ocasiones ha hablado de la delincuencia organizada como pueblo, como víctimas de un modelo económico. Pero la verdad es que al mismo tiempo se echó a andar una política de combate al robo de hidrocarburos que tuvo como efecto el aumento de la violencia en algunas entidades, como es el caso de Puebla, Guanajuato principalmente. Pero por el otro lado, se liberan a los grupos, a ciertos integrantes de la delincuencia organizada, como fue el caso precisamente de Ovidio Guzmán en octubre de 2019.
Se exhibe el armamento del cártel Jalisco Nueva Generación. Es un problema para la Guardia Nacional, es un problema para las fuerzas federales. ¿Cuál es el rol del Estado frente a la delincuencia organizada? ¿Va a haber un combate? ¿Va a haber un abandono? Y si va a haber un abandono, ¿cómo piensa el gobierno mantener ese abandono, dado que no es que el gobierno pueda o no pueda, quiera o no quiera combatir la delincuencia organizada? Es su obligación sancionar los delitos. Ese soliloquio que es emprender la paz a través de la regeneración ética se queda precisamente en el discurso. Y eso se ve precisamente que ni siquiera con la Jornada Nacional de Sana Distancia, con el inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia, disminuyeron los homicidios. Los homicidios siguen creciendo. Insisto, este año quedaremos tal vez ligeramente por arriba de 2019, pero quedaremos ligeramente por arriba de 2019 cuando 2019 fue el peor año en materia de homicidios de la historia y cuando efectivamente hoy hay menos ciudadanos en las calles, aún hoy hay menos ciudadanos en las calles de los que había previos al inicio de la pandemia. Otro de los aspectos que ha tenido un auge en el discurso es el de combate a los usos de procedencia ilícita. Aquí lo que encontramos pues es que por un lado hay una serie, se crean instrumentos nuevos, se busca emprender instituciones nuevas, como es el caso de la Guardia Financiera, pero por el otro lado, en los hechos, pues hay un menor gasto público. Por ejemplo, cuando llegamos a tener el mayor gasto para la Unidad de Inteligencia Financiera fue en 2015, y de ahí paulatinamente ha tenido una disminución que tiene un incremento mínimo para entre 2020 y 2021, pero que no, insisto, no subsana las pérdidas que hemos tenido en los últimos años. Y aquí hay otro aspecto que tenemos que señalar que es importante. Hay una nueva ley que pone en riesgo la operación de los ciudadanos, que pone en riesgo las condiciones. Entendemos que el Estado quiere ser más rápido para tomar decisiones, pero hay que tener mucho cuidado con el tema de cómo este gobierno va a iniciar investigaciones específicas y bloquear cuentas de ciudadanos, porque el desbloqueo es muy complicado y la afectación en la vida de una familia puede ser enorme. ¿Qué podemos decir de este gobierno? Pues podemos decir que no picha, no cacha y no deja batear, si queremos usar una analogía beisbolera como es el interés del presidente. No cacha porque pues tenemos una ausencia de claridad en las políticas públicas formuladas. No hay coordinación entre dependencias, niveles de gobierno, no hay diálogo ni siquiera entre el gobierno federal y algunos gobiernos locales. Y así no se pueden lanzar operativos específicos y precisos para combatir la violencia, para prevenir la violencia. No cacha porque no es un gobierno que está escuchando. Cerró las puertas al activismo social, cerró las puertas a los expertos, cerró la puerta a los colectivos de víctimas, a las personas que en su vida han sufrido los problemas de la violencia. Y al no ser abierto a una mínima crítica o a un mínimo modo de ver las cosas de una manera diferente, lo que hace es precisamente radicalizar sus posiciones y repetir lo que repite una y otra vez con efectos que vemos no han sido positivos. Y tampoco deja batear, porque en la medida en la que interfiere en las instituciones locales, en la manera en la que denigra a gobiernos locales, en la manera en la que recorta recursos a gobiernos locales, pues estos no pueden mejorar. Y de nuevo, uno de los instrumentos que pudo haber sido un gran legado de esta administración, en el momento no se ve cómo pueda ser implementado, como es el modelo de policía y justicia cívica. Hoy los municipios no van a poder implementar este proyecto. La narrativa del cambio de paradigma, pues es nada más eso, una narrativa. Sobresale que la coherencia no es el atributo de las políticas públicas que se derivan de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. La incongruencia entre el discurso y los hechos, pues es una desafortunada constante en un gobierno que se asume moralmente superior a sus opositores y a cualquier voz crítica,
pero que repite una y otra vez las mismas acciones que están siendo acciones sin efectos positivos. La militarización de la Guardia Nacional se ha extendido a diversos sectores de la administración pública. Las Fuerzas Armadas no solo no regresaron a los cuarteles, hoy gozan de un poder sin precedentes. La pacificación del país por medio de la regeneración étnica es un soliloquio presidencial. En la práctica, lo que estamos viendo pues, es una continuidad en las actividades de las últimas dos administraciones, en lo peor que tuvimos de las últimas dos administraciones, sin que exista pues algún otro elemento que nos ayude a visualizar que en el corto, en el mediano o incluso en el largo plazo disminuya la violencia. Y eso es porque las políticas sociales que tanto nos prometieron no son políticas sociales, son transferencias económicas que no obedecen a alguna lógica de factores de riesgo situacionales. La narrativa del cambio de paradigma pues no pasó el examen de coherencia de políticas públicas. No hay pleno respeto a los derechos humanos. Estos se vulneran prácticamente a diario, tanto desde el púlpito presidencial como simple y sencillamente desde las acciones y los recortes a las acciones que ya se llevaban a cabo. No es un gobierno feminista, es un gobierno que viola los derechos de las familias y de las mujeres, porque niega precisamente el sufrimiento de las mujeres y de las familias. Es un gobierno que predica en contra de las políticas neoliberales, pero las implementa. Es un gobierno que nos habla de paz, pero propone militarizar al país. Además, tiene simplismos e ingenuidades que son preocupantes. La legalización de la marihuana con fines lúdicos y medicinales es un aspecto que puede ser positivo para el individuo, pero que si no se consideran las ramificaciones que pueda tener y los efectos que pueda tener esta política, pues no va a poder ser positiva para el ciudadano en particular. Y aquí es porque ni siquiera está planteado en presupuesto efectos que pueda tener la aprobación de esta ley. Así como la política de combate a los recursos de procedencia ilícita es una gran oportunidad para este gobierno federal, los recortes, la ausencia de una estrategia o proyectos que se encuentran como en esta confusión o impas, como es la creación de la Guardia Financiera, pueden afectar la coordinación entre las autoridades en el sistema de lavado. ¿Qué podemos recomendar a este gobierno? Pues lo primero es que escuchen. A nadie nos gusta que nos critiquen, a nadie nos gusta que nos digan que lo que estamos haciendo no es positivo. El tema es que este gobierno no es que quiera o no quiera escuchar, es su obligación escuchar al ciudadano. Y eso, su obligación escuchar al ciudadano que hoy ve un problema en su día a día. No solo al ciudadano que sigue contento porque ganó este gobierno, no solo al militante convencido que de manera cuasi religiosa lo que define este gobierno es positivo porque lo define este gobierno. Hay una lectura que recuerdo de hace muchos años en donde una mujer encuentra al marido con otras dos mujeres en su habitación y el marido le contesta: ¿vas a creer a lo que estás viendo o vas a creer a lo que yo te digo? Pues estamos más o menos en esa situación en las políticas públicas de nuestro país. Muchos ciudadanos están creyendo a lo que les dice el gobierno y no a lo que están viendo. La violencia sigue creciendo porque no hay políticas públicas que estén sustentadas en información. Y es importante que precisamente se defina con claridad qué es lo que queremos. Si vamos a prevenir los delitos a partir de programas sociales, tenemos que vincular esos programas sociales a situaciones locales y no simple y sencillamente transferir dinero. La militarización de la seguridad es un error sin precedentes en el mundo. En ningún lugar había sucedido, en ninguna democracia moderna había sucedido que las fuerzas civiles fueran canibalizadas por las fuerzas militares. Es posible retomar la vía civil
y es posible generar competencias civiles en la Guardia Nacional. Lo importante es que lo quieran hacer. No podemos olvidar a las personas que se encuentran más desprotegidas y más potencialmente víctimas de un delito. Hay que reconstruir aquellos instrumentos que ayudaban a proteger a los ciudadanos. Debemos atender las legítimas demandas de las mujeres, así como cambiar las alertas de género. Las alertas de género no se han demostrado un mecanismo suficientemente efectivo porque atiende factores meramente estéticos. Hay que ir a la profundidad. Se necesita crear una instancia técnica para monitorear la implementación de la reforma de despenalización de la marihuana, así como formular políticas contra las adicciones. Diseñar e implementar políticas que fortalezcan al sistema penitenciario. Y abrir espacios para que la sociedad civil pueda supervisar estas políticas. Generar un fondo de aportaciones a los gobiernos estatales con incentivos para premiar a los que más avancen en desarrollo, no en disminución de delito, porque ya pasamos ya tuvimos esa estrategia y no fue efectiva. Necesitamos premiar la construcción de instituciones, particularmente las instituciones policiales y de procuración de justicia. Instalar el Consejo Nacional para la Construcción de Paz, que se contemplaba dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Y esto implica recuperar el diálogo con las víctimas. Elaborar una iniciativa preferente de reformas al sistema antilavado de activos, así como acompañar estas acciones de fortalecimiento institucional con un significativo aumento del presupuesto. En el observatorio lo hemos dicho, sin dinero no hay forma de mejorar las condiciones del país. En México tenemos que gastar mejor, pero tenemos que gastar mucho más. Y no es posible tener una lógica que mutile las instituciones solo para hacer parecer que estamos racionalizando el gasto. Necesitamos presentar a la brevedad los programas especiales pendientes de prevención del delito y de seguridad nacional que se complementarán para poder construir esa necesidad de paz. Los últimos 20 años México ha vivido procesos de violencia, procesos de descomposición, y esa violencia ha llegado a su máxima expresión en los últimos 2 años. Si no retomamos la vía, si no construimos políticas sustentadas en datos, si no construimos políticas sustentadas en información, capaces de que podamos verificarlas, lo que veremos es un significativo empeoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos. Y este gobierno pasará a la historia como el más violento de la historia de nuestro país. Gracias. Vamos a dar lectura a preguntas que llegaron a través de nuestras redes sociales. Si el presidente ha repetido en diferentes ocasiones que continuará con su estrategia en materia de seguridad, ¿qué podemos esperar para disminuir la violencia y mejorar las condiciones de seguridad para la población? Perseguir las mismas estrategias es un error. No hay forma de que no sea diferente, sobre todo cuando estas estrategias no plantean escenarios que estemos viendo como un proceso paulatino. No es que hay un diseño institucional que nos dice, bueno, ahorita las cosas empeoraron, pero habrán de mejorar por A, B, C, D, F, G, y podamos trazar esa ruta. Si el presidente y el gobierno actual deciden continuar con estas acciones, pues las cosas van a empeorar. Y aquí lo único que queda es que los gobiernos locales asuman su responsabilidad. Hay un aspecto que hemos insistido también en los últimos años. Los gobiernos locales han abandonado la recaudación por cuestiones de conveniencia política y dejan que toda la recaudación pues recaiga en el Estado federal. Los estados de esta manera y municipios no pueden construir instituciones sin el apoyo de la federación. Hoy, más que nunca, tenemos que construir desde lo local, incluso recuperando el modelo precisamente de policía y justicia cívica que se plantea desde el gobierno federal y que no va a ser podido implementar precisamente por los recortes de esta administración, pero que podría ser recuperado por los municipios si deciden recaudar y utilizar
racionalmente el gasto para mejorar las condiciones de las policías. Si los estados no asumen su responsabilidad y descargan en que la federación haga todo, pues la verdad es que tenemos una federación que se encuentra perdida en materia de seguridad, por lo tanto las cosas solo van a empeorar. ¿Qué implicaciones tiene la incoherencia que identificaron en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el desempeño del gobierno en materia de seguridad? Pues las incoherencias, como todo en la vida, nos llevan a tomar decisiones erráticas y efectos que se contradicen unos con otros. Permítame ponerlo de una manera muy burda. Es como si yo decido ponerme a dieta, entonces empiezo a hacer, quiero bajar de peso, empiezo a hacer ejercicio, pero al mismo tiempo empiezo a comer alimentos más calóricos. Pues eso es un poco lo que acaba sucediendo. Hay un desperdicio de energía, hay un desperdicio de oportunidades y probablemente los efectos nos van a llevar en sentido contrario. La distribución y la maximación de la militarización no puede tener un efecto positivo y no lo está teniendo. Por otro lado, decir que vamos a proteger los derechos humanos de las personas y violarlos constantemente y destruir los instrumentos que nos llevan a proteger a algunas personas en situación vulnerable, pues es absolutamente criminal. Por lo tanto, los resultados y efectos serán efectos absolutamente negativos. ¿Qué opina de la postura que ha asumido el presidente respecto al movimiento feminista y las expresiones de violencia de género? Pues me parece muy lamentable que un gobierno que se dice de izquierda, aunque en los hechos pues no es un gobierno de izquierda, criminalice a las mujeres, minimice los problemas que están viviendo y que no solo viven las mujeres, hay que decir que en el seno familiar los niños y los adultos mayores también están siendo sometidos a violencias sin antecedentes. Yo creo que hoy más que nunca un presidente que se dice un presidente del pueblo, un presidente que llega con un arrastre social enorme, el presidente más legítimo que hemos tenido, un presidente que es querido, un presidente de los más estimados por la población en general, pues está desperdiciando ese gran capital y esa gran oportunidad para ser el hombre que efectivamente transforme a México. Negar que la violencia es cotidiana, negar que las mujeres están viviendo una problemática importante como hizo, por ejemplo, en el periodo de mayor confinamiento que tuvimos, en donde se le preguntó sobre los datos de llamadas de auxilio a 911 y él dijo que eran falsas, pues verdaderamente es una falta de responsabilidad de sus funciones como presidente. Creo que es negativo que el presidente no reconozca las condiciones en las que en las que viven las familias en nuestro país y no haga lo conducente para poderlas ayudar. ¿Cuál de las recomendaciones que mencionó consideraría que es la más urgente de llevar a cabo y por qué? Pues yo creo que, como se dice, lo primero es lo primero, y lo primero es definir una ruta. Si no definimos una ruta, las acciones van a pasar por esos sistemas de incoherencia que nos van a llevar a que algunas acciones que podrían ser positivas, de nuevo, como la creación de un registro de detenidos o la formación de una policía con justicia cívica, pues no van a tener el efecto positivo porque por el otro lado estamos destruyendo los instrumentos y las condiciones para que éstas puedan tener efectos positivos. Entonces, para mí lo principal es que se define una ruta sustentada en información, no en posturas políticas, no en conveniencia política, no en creencias, no en simplismos, que se escuche a las víctimas, quienes han vivido directamente estos problemas, que se escuche a los especialistas y sobre todo que se escuche a los especialistas que no piensan igual que este gobierno, porque ya vimos que si escuchamos solo a los que piensan como esta actual administración, pues los resultados son absolutamente negativos. ¿De qué manera afecta a la población la militarización de la seguridad pública y qué podemos hacer si el presidente advirtió que la Guardia Nacional y el Ejército continuarán en las calles? Este es un problema grave y es un problema grave que de nuevo tiene que ver con los temas incluso de federalismo.
Los estados siguen dependiendo de un apoyo importantísimo de la federación porque no han hecho lo propio para construir instituciones suficientes en lo local que atiendan los problemas de los ciudadanos. Y eso va a pasar por impopularidad de los gobernadores. Los gobernadores tienen que hacer lo necesario para que las cosas sucedan en sus estados y para que los alcaldes, las cosas sucedan en sus municipios, a pesar de que esto pueda tener no tenga conveniencia política inmediata, pero sí que sea un efecto que por los años perdure y sea un legado positivo. La verdad es que la militarización no se entiende o el ciudadano promedio no la alcanza a vislumbrar porque no entiende las capacidades que tiene las Fuerzas Armadas de violar los derechos humanos y hoy lo estamos viendo. Más de 400 violaciones en 9 meses son un dato muy negativo y superior al que teníamos precedentemente. ¿Y esas violaciones qué significan? Significan, como ya se pudo documentar en este año y en el anterior, pues desapariciones forzadas, significan ejecuciones extrajudiciales, significan creación de culpables, es decir, una fabricación falsa de la justicia en nuestro país. Y genera también una respuesta más violenta de los delincuentes que estamos viendo. Ni siquiera con el confinamiento los homicidios bajaron. Por todas las preguntas, muchas gracias a todos los reporteros, jefes de información, columnistas, compañeros y algunas otras personas de la sociedad civil que nos acompañaron a través de nuestras redes sociales. La presentación del estudio La Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2018-2024, un análisis desde la perspectiva de coherencia de políticas públicas.